Bienvenidos a una nueva entrevista en Litoral Press TV. El día de hoy vamos a hablar de telecomunicaciones, cómo está nuestro país, cuánto ha avanzado en materia de telecomunicaciones y también cuánto le falta. Lo haremos con Pedro Winchalaf, ex subsecretario de Telecomunicaciones y también abogado y magíster en Derecho Informático y de las Telecomunicaciones de la Universidad de Chile. Bienvenido acá a Litoral Press TV. Bueno, muchas gracias, Cristian, por invitarme. En el fondo, justamente estamos en un rubro que es telecomunicación, Innovación. televisión, innovación. Y esto, me imagino, este programa lo están viendo muchas personas a nivel local, regional. Y bueno, esa magia es telecomunicación. Bueno, en el GC, que es el generador de caracteres, yo le preguntaba a Pedro Winchalaf, ¿qué pongo? Ex subsecretario de Telecomunicaciones, y la verdad es que tú has hecho más que eso, Sí. y estás haciendo hoy. El periodo de la subsecretaría fue quizás lo más vistoso, aparte que lo decía también fuera de cámara y lo repito hoy, creo que ha sido de los buenos subsecretarios que han habido en la cartera, pero me gustaría que nos contaras y le contara a la gente que te sigue en qué estás ahora. Sí. Bueno, en primer lugar, gracias por el comentario. Recibí harto cariño cuando en el fondo estuve casi 3 años en la institución, antes trabajaba también en la Subtel, pero en este momento, por ejemplo, una vez que presenté la renuncia, realicé unas consultorías internacionales para el gobierno de El Salvador. Ya. Me convocaron para que pudiera ayudar, porque hay que pensar que, por ejemplo, la tasa de conectividad en Chile hoy día, o sea, cuando lo asumimos nosotros teníamos 55 de cada 100 personas se conectaban a Internet en Chile. Estamos hablando de marzo del 2014. Cuando yo salí llegamos a 82 de cada 100, o sea, un crecimiento muy elevado. Y en El Salvador, por ejemplo, hoy día hay 25 de cada 100. O sea, es un país muy poco desarrollado y estaban buscando personas del perfil que como uno había desarrollado. Sin perjuicio de eso, también estoy trabajando, colaborando con ideas programáticas para los distintos candidatos de la nueva mayoría. En este caso también estoy formando parte del Consejo de Personalidades que está apoyando al expresidente Ricardo Lagos, que es un grupo de personas que estamos fomentando ideas que obviamente están siendo lideradas por el expresidente Ricardo Lagos, pero en definitiva es un programa que va a formar parte de la alianza de la nueva mayoría, o eso esperamos. Y también paralelamente estoy participando con otros grupos de tecnología y también ahora entrando también en la temática indígena, porque mis orígenes son de ahí. El PPD tiene una vicepresidencia indígena, entonces estamos apoyando todo este proceso a favor de los pueblos originarios. Yo quiero preguntarle por el significado de un tuit, no el que cree usted, sino que el que escribió cuando presenta la renuncia. Dice, en los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento, citando a Albert Einstein. Sí. ¿A qué se refería? Lo que pasa es que ese tweet fue justamente inmediatamente después de que me comunican de que van a haber cambios en la moneda. ¿Y usted pone antes su cargo a sí, disposición? sí, y antes de que se publicara en la prensa. Entonces, lo que yo estaba planteando ahí es que efectivamente, si yo después presentaba mi renuncia, me iba, no era por un tema de gestión o un tema, sino que era un tema más político y de donde uno tenía que valorar las oportunidades que se generaban. Y mucha gente cuando hay cambios, sobre todo de las zonas de confort, sienten que es un caos. Porque en definitiva es un estatus, un sueldo reguleque, buenas condiciones, buenas relaciones, pero tanto, yo siempre lo he dicho, me sorprendí tanto cuando me invitaron a ser subsecretario como cuando me dijeron que había que presentar la renuncia, pero es un dato de la causa, porque en definitiva uno tiene que pensar que estos son cargos a disposición en este caso de la ciudadanía, y obviamente después se pueden abrir otros espacios donde uno puede seguir participando activamente. Vamos a hablar del futuro, Pedro, pero me gustaría que hiciéramos y aprovecháramos estos minutos para contarle a la gente también cuál es el estado de las telecomunicaciones en nuestro país. Usted estuvo recién Sí. asesorando al gobierno de El Salvador, uno viaja a Argentina, por ejemplo, y se da cuenta que están mucho más atrasados Sí. que nosotros. ¿Cómo están las telecomunicaciones en Chile hoy? Mira, no es porque lo mencione yo, sino que las estadísticas están y los indicadores igual. Chile hoy día es uno de los países mejor conectados de Latinoamérica, donde tenemos la mejor tasa de conectividad. Estamos hablando de personas que acceden a Internet. Ya estamos casi en los promedios de los países de la OCDE. Cuando nosotros asumimos, ese era nuestro compromiso interno de gestión, cómo trabajar con las empresas para que en definitiva el ecosistema digital beneficie a todos los chilenos independiente del lugar geográfico en el que se encuentran.
pasamos de una tasa de conectividad de un 96 a un 98% del territorio que hay personas con servicios. Uno habla 96, 98, solo un 2% es muy poco, pero en términos territoriales es bastante. Estamos hablando que solo durante el gobierno de la presidenta, más de 1.800 localidades rurales donde viven personas, chilenos, que no tenían conectividad, hoy día cuentan con servicio de telefonía e internet. Y esto es un gran logro que se hizo gracias a un trabajo público-privado con las licitaciones de espectro. También nosotros desarrollamos el plan denominado Punto Wi-Fi Chilegov, donde dotábamos en determinadas zonas de internet gratuitas para las personas, donde ya tenemos proyectado y licitado más de 1.200 puntos y hoy día hay operativos 900. Entonces me tocó también la implementación de todo esto, donde sacábamos la cuenta, más de 4 millones de chilenos hoy día se han conectado a través de estos puntos. Pero lo más importante, las tasas de velocidad. Chile en toda América, después de Canadá y Estados Unidos, el país con mejores tasas de velocidad de acceso a Internet. Uruguay también está disputando ese, pero hay que pensar que Uruguay es más pequeño y obviamente es más fácil el desarrollo de las infraestructuras. Y por otro lado, las estadísticas nos indican que también de conectividad, de acceso, estamos hablando del uso de las tecnologías, es decir, el promedio de chilenos que acceden a las redes sociales, a Facebook, a WhatsApp, muy elevado, y obviamente eso se ha visto reflejado, por ejemplo, en caso de emergencia, cuando el nivel de información empieza a virilizarse, donde hoy día ya la gente tiene un concepto de horizontalidad y no de verticalidad para hablar incluso respecto a sus demandas y hablar con las autoridades o no, y donde en definitiva finalmente posicionamos a Chile como un referente latinoamericano, casi sumando y llegando a los promedios de la OCDE, y por tanto yo al menos estoy muy contento porque estos indicadores han crecido exponencialmente en una continuidad de políticas públicas, obviamente, uno no nace de cero, pero donde se vio reflejado tasas exitosas, donde también hubo otro entrante nuevos al mercado, como fue WOM en este caso. Y que revolucionó en su momento el y mercado. Que hoy día sigue haciendo que exista más competencia. Eso también fue un entrante que fue durante las gestiones que nosotros tuvimos, y eso implicó también al final la portabilidad y el proceso de portabilidad numérica completa. No, y mejoran los planes. A mí la otra vez me mejoraron mi plan y justamente se debe a toda esta competencia. Cuando uno corre solo siempre es aburrido. La gente quizás no lo sabe, Pedro, pero los ministros son personajes políticos de confianza de la presidenta o presidente, pero los que hacen muchas veces el trabajo son los subsecretarios, el trabajo en terreno, viajando. Y el ministerio acá en Chile es de transportes y el apellido es y telecomunicaciones. Sí. ¿Está bien que esté en Chile mezclado transporte y telecomunicaciones? Tengo entendido que en Australia hay un ministerio de la internet o de la banda ancha. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, mira. Ahora que puedo hablar con más libertad. Mira, efectivamente los subsecretarios son los jefes de servicio, así son catalogados por la ley. Y los ministros son las autoridades jerárquicas superiores que establecen ciertas políticas públicas. Pero efectivamente, en el caso del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, efectivamente todo el ministerio y el ministro concentra su energía en transporte, que es un gran ministerio, sobre todo con el tema del Transantiago, de la evasión y todo lo que dolores de cabeza. Pero telecomunicaciones es el área menos explotada por el ministro en general, porque hay que pensar hacia atrás también ha sucedido, pero el que es más tranquilo porque en definitiva es más regulatorio. El problema que yo veía era que cuando yo iba a regiones, me gustaba mucho ir a regiones, los CEREMIS, que son los representantes del ministerio, el secretario regional ministerial, generalmente se enfocaba su trabajo a transportes y nunca explotaba el área de telecomunicaciones. Cuando empezamos a desarrollar esta política de dar conectividad a zonas rurales, zonas extremas, comunidades indígenas, yo les pedí explícitamente a los CEREMIS que recordaran su segundo apellido. Es como el comercial cuando uno acuerda su primer apellido y se le olvida del segundo, como Arturo Prat Chacón. Exacto. Bueno, nosotros decíamos, acuérdense que es transportes y telecomunicaciones. ¿Y a usted le gustaría que telecomunicaciones fuera un ministerio? Mira, idealmente en otros países mencionaba están separados o están en otros ministerios. Por ejemplo, yo decía en El Salvador está electricidad, energía
y telecomunicaciones, es una superintendencia. Estamos hablando en Colombia, tienen una ciencia y tecnología y además tienen una vicepresidencia de telecomunicaciones. Yo creo que hoy día telecomunicaciones por sí mismo no, tiene que ser un poquito más robusto, es decir, las telecomunicaciones forman parte de un concepto mayor que es de sociedad del conocimiento, donde están las tecnologías, donde está el acceso a otro tipo de impulsos. Por eso yo pienso que esta idea del Ministerio de Ciencia y Tecnología, si se le da un impulso mayor a las telecomunicaciones, lo podrían integrar. No está así en el proyecto original, pero yo creo que debería haber una justicia en el sentido de entender que hoy día las telecomunicaciones y en general las tecnologías están determinando las conductas de las personas. Sí, sobre todo cuando la tecnología nos ha ayudado a, como decía usted, a estar mucho más comunicados en casos de emergencia. Y recuerdo alguna ceremonia que usted asistió de esta ONG ciudadana, la Red Nacional de Emergencias. ¿Cuál es el valor que usted aporta justamente a este tipo de ayuda, de informar a través del Twitter, del Facebook, de las redes sociales en general? Sí, mira, yo estoy muy convencido de que las organizaciones sociales, ONG, sobre todo una gran corporación como esta de emergencia, y que surge a raíz del año 2010, del terremoto del 2010, o sea, es decir, no nace porque se le ocurrió, sino de una necesidad que hubo en ese momento, donde efectivamente en el año 2010 el problema que hubo con el tema de emergencia es que se cortaron las comunicaciones, y de hecho no llegó el fax y pasó todo lo que sabemos que pasó. Mira. Lo que sucede entonces es cómo hacemos que estas organizaciones también funcionen y personalmente, como te digo, yo nunca he trabajado para una empresa de telecomunicación, he trabajado también en ONGs, porque formé una ONG también con temas digitales y por tanto yo siento que hoy día son un actor relevante, la sociedad civil. De hecho, han surgido movimientos políticos donde la gente busca expresarse y yo creo que estas organizaciones son un complemento ideal, no tiene por qué ser contraria al Estado y es una tercera patita, es como tener a la empresa privada, la empresa al Estado y también organizaciones de sociedad civil. Así que yo valoro esta organización. Cuando fui subsecretario traté de darle el máximo apoyo, sobre todo, por ejemplo en el programa del plan de televisión digital, colaborando con señales experimentales, en el caso de radio, a radios comunitarias, en el caso de ONG de emergencia también en este tipo de iniciativas, porque yo siento que son actores relevantes y que la gente valora porque se informan de mejor forma, en forma más directa e incluso muchas veces más responsable que algunos medios tradicionales. Usted lo dijo. Pedro, hemos hablado de lo que usted hizo, ¿cierto?, como subsecretario, un poco la experiencia con otros países, pero usted está sentado en una mesa hoy día de un posible candidato presidencial, que es Ricardo Lagos. Está apoyando, ¿cierto?, dentro de las temáticas en telecomunicaciones. Sí. ¿Qué le gustaría que fuera la veleta, el lugar, la dirección que tome Chile hacia las telecomunicaciones, pensando, ¿cierto? Y a Ricardo Lagos le gusta pensar a futuro. Sí, mira, es que justamente yo creo que a veces se produce este problema de la inmediatez, es decir, los candidatos están defendiendo su posición e incluso sus polémicas internas y no se concentran en las propuestas de futuro y no propuestas de 4 años, sino que una propuesta más de largo plazo. Yo siempre he pensado, por ejemplo, que Chile tiene que hoy día cambiar su matriz productiva, olvidarse tanto del tema de recursos naturales y concentrarse, por ejemplo, en temas de tecnología, porque, por ejemplo, tenemos Codelco, que es la empresa más grande de minería, sin embargo, importa tecnología para la producción minera, cuando deberíamos ser nosotros exportadores de tecnología minera. Hoy día, por ejemplo, estamos debatiendo todo este uso de tecnología para la robótica, para, por ejemplo, la transmisión a distancia de los camiones, del monitoreo, donde los mineros no tienen por qué ir a trabajar directamente en la mina, sino que lo pueden hacer a distancia. Y toda esa tecnología la están trayendo de afuera. Pasa lo mismo en el tema de agricultura o en el seguimiento de productos, o principalmente, y esta es la parte más importante que nosotros tratamos de recalcar, porque yo impulsé mucho la lógica de un plan nacional de infraestructura. De hecho, firmamos un acuerdo de colaboración como Subtel entre Chile y China, donde donde se detectó y se acordó entre los países, y eso está vigente. Yo estoy esperando que el gobierno lo continúe, porque en el fondo es un tratado, para un posible cableado de fibra óptica submarina entre China y Chile. De hecho, ¿y eso permitiría? Eso permitiría, primero,
que Chile hoy día concentra dos grandes cables submarinos de fibra óptica, es decir, es lo que le da acceso a Internet a Chile, que llega desde Estados Unidos. Entonces somos el último cliente latinoamericano. Entonces, ¿qué ha pasado en este momento? Está creciendo Panamá, está creciendo en cuanto a consumo de datos, Sí. Perú, Colombia, Todos los que están arriba. todo lo de arriba, y va a llegar un momento, si nosotros no pensamos en una tercera vía de conexión, de que vamos a quedar entrampados en que ya no vamos a tener capacidad de crecimiento. Mire, No sé si me sí, explico no, sí, esa algo- lógica. algo se entiende. Entonces, eso no es inmediato, no es mañana, pero uno ya tiene que estar pensando cómo nosotros hacemos tener una cierta independencia. Entonces, firmar con los chinos, nosotros dijimos, mira, veamos la posibilidad de firmar este trazado, que por el lado chileno nosotros propusimos pasar por Isla de Pascua, Juan Fernández y Valparaíso, incluso para conectar esas islas. Ya. Y donde nosotros decíamos, por un tema estratégico también, de política pública, por ejemplo, Brasil tuvo problemas la presidenta, porque esto es Rousseff, historia, sí, sí. con el presidente de Estados Unidos por la intervención telefónica, y para evitar que todo el tráfico de Internet pase por Estados Unidos, están realizando un cable entre Brasil y Europa. Ah, mira, bueno, los brasileños siempre ahí tan Sí. independientes. Pero en Chile, el 100% del tráfico de Internet de Chile pasa por Estados Unidos. Y hay que buscar una tercera vía. Y si uno pasa por Asia, imagínate que hoy día, por ejemplo, China está contratando muchos servicios de comercio electrónico con Asia, o por ejemplo, Chile va a concentrar el 80% de los grandes centros astronómicos, que requieren mucha información que capta y mucha información que trasladar a centros científicos que no están solamente en Chile y en Europa, sino que están en Asia principalmente. Entonces yo a los chinos les dije, Chile es un país muy pequeño comparado con la economía de China, porque Chile tiene menos habitantes que Beijing. Pero yo le dije, Chile es la puerta de entrada hacia América para los chinos. Chile es el país mejor conectado en Latinoamérica, con las mejores tasas de velocidad, donde tenemos un país relativamente tranquilo, donde efectivamente hay regulación para el libre mercado, donde podemos concentrar, yo le decía, centros de base de datos, por ejemplo, yo le decía, por ejemplo, Punta Arenas. ¿Por qué? Porque estos centros de datos generalmente los mayores costos que tienen son en el tema de electricidad. Y muchas veces están o en Brasil o están en otros lugares donde incluso la temperatura ambiental son elevadas. Estamos hablando del promedio de 24 grados. Y en Punta Arenas son lugares planos, asísmicos, fríos, que pueden ser ideales para instalar estos data centers. Ese es el futuro. Hemos hablado, bueno, y respetando los tiempos de la televisión, harto del futuro, pero no puedo cerrar la entrevista sin preguntarle de su futuro. ¿Lo vamos a seguir viendo en el ámbito público? ¿Va de candidato a algo? Cuéntenos la verdad aquí. Bueno, mira, yo para ser muy sincero y te lo comento a ti, yo estoy pensando seriamente en una candidatura a diputado y me han preguntado por dónde. Al menos yo estoy pensando directamente en la región donde yo vivo y donde yo nací, estudié y en este caso me formé, que es la quinta región costa. Estamos obviamente en un proceso donde todavía no están los procesos de inscripciones, pero al menos estoy seriamente viendo que mira, yo podría en este momento trabajar para el ámbito privado fácilmente. Y de hecho se los pelean a los que vienen saliendo. Por eso, y estos conocimientos en un círculo tan pequeño son altamente valorados por la industria. Pero yo le he dicho a toda la industria que no tengo interés de trabajar en el ámbito privado por este momento y sí concentrarme en seguir ayudando porque me parece que cambia la calidad de vida de las personas. Así que yo creo que estamos esforzándonos por ese camino. Bueno, hay que definir ahí varias cosas. Pedro Huichalaf, yo le quiero agradecer su tiempo y su confianza aquí con Littoral Press TV. Un medio que, como decía usted al comienzo de la entrevista, es digital, pero que también de a poco ha empezado a romper esa barrera digital, aparecer en pantallas de televisión, vienen nuevas frecuencias. Le prometo ahí cuando inscriba la candidatura va a tener espacio para que sigamos hablando de este tema tan entretenido con harta gente que lo quiere y que lo estima mucho por lo que pude ver cuando se fue de la subsecretaría. No, yo agradezco y simplemente decir que este es un gran espacio, un gran conductor con harta oportunidad y obviamente necesitamos en Chile gente que tenga esa capacidad visionaria y obviamente seguir desarrollando. Así que un saludo a todas las personas de regiones, especialmente la quinta región costa. Muchas gracias. Recuerden revisar nuestro sitio web y estar atentos a la repetición de esta entrevista en los diferentes canales regionales desde Antofagasta hasta Magallanes y por supuesto la quinta región.